amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya nos regresamos de Xochimilco. Actualmente estamos en el metro, entonces vamos a esperar a que salga el siguiente metro para poder viajar y llegar a lo que es a Chapultepec, como habíamos quedado. Acompáñame en la siguiente aventura nueva en la Gran Tenochtitlan. Actualmente hemos llegado a lo que es Chapultepec. Como podemos ver la imagen es representada por un grillo, por un chapulín. Y estaba leyendo que este lugar es proviene del náhuatl, chapu, de lo que es un chapulín. Tepe era de cerro, de que estaba en una colina, en una cima, ¿no? Y el C era como distintivo de aquí para que fuera como propio del lugar, como algo, sí, algo propio. Entonces, estaba leyendo también que Chapultepec, fue una parada de los mexicas, de los aztecas. Posteriormente, fueron eh, pues ahuyentados por los xochimilcas y por otra civilización. Entonces tuvieron que irse de este lugar. Prácticamente también aquí pisaron los mexicas, los aztecas, para vivir un tiempo. Posteriormente llegaron la conquista española. Fue un lugar muy importante para los españoles por la importancia que llegó a tener. Era un sitio de descanso. El virrey empezó a acostumbrarlo como su casita, ¿verdad? De descanso para cazar también algunos ciervos, conejos, entre otros pequeños mamíferos que habitaban en el bosque. Posteriormente, Fernando V manda a hacer un virreinato, debido a la gran distancia que había entre España y la Nueva España. Las tierras desconocidas hacen que empiecen a construir en 1530, al igual que allá en el pasado video hablamos un poco de la historia de Xochimilco. Empiezan a construir un palacio a las faldas del cerro. En 1570 me parece, les debo el dato. Este castillo que construyeron, bueno, no era castillo, era un lugar, ¿cómo les dije? El palacio que construyeron, hubo un accidente, explotó una bomba, por lo que quedó otra vez deshabitado este lugar. No fue hasta el año de 1590-95 cuando Bernardo de Galvez manda nuevamente a construir otro palacio
que actualmente es lo que lo conocemos como el castillo de Chapultepec. Posterior de la conquista pasó a ser un campo de entrenamiento para el ejército mexicano, lo cual en 1845 todos conocemos la batalla de Chapultepec. Llegan las tropas estadounidenses y vencen al ejército mexicano, actualmente que son los niños héroes. En este tiempo destruyen, queman el palacio para que no se pudieran refugiar el enemigo mexicano, y fue pasando un poco más la historia. Recordemos que son los niños héroes. Todas las clases de historia de primaria, secundaria no creo, pero de primaria sí, nos recalcan bastante esta batalla, ¿no? Recordemos que nosotros los mencionamos como niños héroes, pero realmente no eran tan niños, tenían alrededor de 20, 30 años. Entonces, creo que es un término para mí hablar de niños cuando ya eran adultos, jóvenes. El famoso Juan Escutia, que se aventó con la bandera para salvar el patriotismo, para que era como un honor como defender la patria en ese sentido. Pero bueno, eso es lo que encontramos todos los libros, todos los textos de historia, pero realmente no creo que... Yo tengo otra versión. A mí en las clases de historia de secundaria me contaron el profe, que realmente no se aventó por heroísmo, sino que cuando estaban cargando balas de cañón hasta lo más alto del castillo, Juan Escutia pasó con una bala, no tuvo cuidado, se enredó con la bandera y cayó prácticamente. Sea cual sea la historia, fa o fo, x o y, sigue siendo impresionante, ya que aquí prácticamente fue batalla, hubo derrame de sangre, hubieron bastantes muertes. Recordemos que antes aquí era un relieve, era prácticamente campo, bosque, de hecho lo sigue siendo un bosque, a comparación de si lo vemos desde la ciudad, desde el mapa, se ve que es que hay bastante vegetación. Entonces sí era un bosque. Posteriormente el ejército, el soldado, el general Porfirio Díaz, en su presidencia, que no duró ni 6 años, duró un montón, le dio mucha importancia al bosque de Chapultepec, que en 1895 recrea este espacio para todo el público. Empieza a crear, a mover, a hacer el lago artificial, que se conoce hoy en día como el lago de Chapultepec, que es artificial. Entonces recrea Porfirio Díaz en 1895 el bosque de Chapultepec, que actualmente es lo que es. Entonces vamos a adentrarnos al castillo para poder observarlo por dentro. Va a ser la primera vez, realmente no sé qué encontremos adentro. Entonces, sea lo que sea, vamos a narrar, a decir el conocimiento que tenemos, el conocimiento previo que acabamos de leer. Entonces será una muy bonita historia que desde los árboles tienen memoria, ¿verdad? Los árboles viven muchísimos años y estuvieron presentes en batallas,
en cualquier situación y a lo mejor pasamos si no lo sabemos. Entonces vamos a escuchar, a ver un poco de esta historia. Creo que tenemos mala suerte, amigos, desde ayer, desde el video de Xochimilco, porque nos estaban comentando los de seguridad que por esto de la pandemia dejan entrar, me parece, 1800 personas y ahorita ya estaba cerrado. Entonces nos quedaremos para la aventura. Vamos a posponer la aventura, pero estaba viendo que el museo Sumaya, ya estoy diciendo, el museo de antropología está abierto. Desconozco si dejen pasar todavía. Está abierto el lugar, está abierto el museo, pero no sé si estén dejando pasar. También si hay un cupo en especial. Entonces vamos a ver qué tal, si podemos acceder. Si no, creo que la aventura se cerraría un poco en este sentido. Estaba hablando con uno de seguridad y me dice que en el Museo de Antropología sí están dejando pasar. Ya me orientó cómo llegar y vamos a ver si todavía podemos alcanzar. Dicen que cuando lo cierran, cuando ya no dejan de entrar a las personas, son los fines de semana que se satura mucho. Pero como ahorita es entre semana, lo estoy haciendo entre semana, él no cree que esté lleno o no podamos pasar. Entonces prácticamente vamos a jugarle si entramos para que se enriquezca esta aventura, ¿verdad? Es un museo pues muy grande, sinceramente. Es muy grande el museo, que yo creo que jamás lo he recorrido en un día todo, porque creo que tiene 3 plantas. De verdad es algo magnífico. Espero que lo podamos ver. Ya he entrado a ese museo, pero pues no es lo mismo ir de niño que ir ya como excursión por conocer un poco más del tema. Entonces pues vamos a ver si podemos adentrarnos al museo y empezar a saber un poco más de la prehistoria, de la historia más que nada, porque habla de los pueblos indígenas. Es muy rica realmente la información que hay. De hecho es la más grande que hay. Es la más grande que hay en Latinoamérica. La principal. Realmente está muy completa. Está muy completo el museo. Entonces pues vamos a seguir caminando para poder llegar. Por fin estamos adelante del Museo de Antropología e Historia y realmente me fascina la entrada. Me recuerdan al tiempo de que era estudiante de primaria, cuando nos venían a traer y para mí era una tortura. Tengo muchos recuerdos de la infancia en ese sentido. Qué mejor que la bandera de México ondeando, un orgullo realmente. Y vamos a adentrarnos al museo. Amigos, lo conseguimos, estamos dentro del museo. Esa es la gran fuente. Aquí todos se venían a mojar. Por lo regular también se mojan, pero pues ahorita no antoja, ¿verdad? Algo que me agrada de México y lo apoyo realmente es de que todos los museos son gratuitos para estudiantes, para personas discapacitadas y para menores de 13 años, depende del lugar, ¿verdad? Tuve acceso gratuito, entonces pues agradezco al gobierno por este privilegio, pues prácticamente por abrir sus puertas, ¿no? Al mundo de la información, a la sabiduría. Y qué mejor que empezar el recorrido. Realmente está muy grande, como les menciono. Es muy grande el sitio. Entonces vamos a ver qué nos da tiempo de recorrer, ya que no es tarde, pero tampoco es tan temprano como quisieran.
Entonces veamos qué pasa. Le dije a la chica de seguridad si podíamos grabar y dijo que sí, que no había ningún problema. Entonces, lo que sí, nos quitaron la mochila en paquetería, la tuvimos que dejar y aquí está nuestra credencial de que para poder recoger una mochila, ¿no? Me siento importante. Entonces vamos a ver. Hay varias salas, como podemos ver ahorita. Estoy viendo la planta alta, que es pues de los pueblos indios de hoy, de la actualidad, y la sala es la introducción a la antropología. Como les comento, les decía que la planta alta son los pueblos indios de la actualidad. Eh, Luego la sala está introducción a la antropología, y más allá, por donde está el señor de azul, es la sala Teotihuacán. Allá no sé qué salas hayan, vamos a ver qué sala nos interesa más. Que no hayamos visitado. Según yo ya recorrí todo, pero pues como niño pequeño, nada más iba corriendo y tomando fotos para el ensayo del, para el apuntar. Ahora sí tomaba fotos para el ensayo que se tenía que entregar en la escuela, pero pues como siempre no poníamos atención. No creo que esa época no nos importa por entender sinceramente, pero siempre hay que estudiar porque el conocimiento es poder y es hermoso. No es poder solamente, es hermoso. No me arrepiento de tantas horas que mis padres me sentaron en la mesa y a estudiar, a estudiar, a estudiar, ¿verdad? Que hoy en día, gracias a Dios, gracias a mi esfuerzo, la, la, mi pase ha sido gratuito. Sala los mayas tienen que ver con la astronomía, fueron grandes. Era una cultura no guerrera, era muy pacífica esa cultura. La cultura maya se ubicó en el sur de México, por el Golfo, ¿verdad? Aquí en las salas de adelante dice, bueno, en el letrero dice que es sala culturas de la costa del Golfo y salas de Oaxaca. Creo que el que más me llamó la atención fueron los mayas y los teotihuacanos, Teotihuacán. Entonces vamos a adentrarnos a estas dos salas, hay muchísimo más, pero es la que más nos llamó la atención. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar. Para darnos una idea de su ubicación geográfica, el área de Maya se dividía en tres. La zona norte, que estaba conformado por los estados actuales de Yucatán y parte de Campeche, gran parte de Campeche y Quintana Roo. La zona central, que prácticamente es Tabasco hasta el río Ulúa en Honduras. Recordemos que los mayas, a pesar de que estaban en México, también se extendían a Guatemala, Chiapas antes era de Guatemala, pero quiso pertenecer a México, entonces era también parte en la zona sur, Chiapas, que era Guatemala también, parte perteneciente, El Salvador, y prácticamente sería su región en donde habitaba. Cuando los mayas llegaron al sur de México, tuvieron que implementar medidas para sobrevivir, los cuales eran la caza. Contaban con tecnología nada más de piedras afiladas, puntiagudas. También se tuvieron que dedicar al cultivo, nada más que en la parte baja de Yucatán. Tuvieron que implementar otros tipos de medidas de cultivo, ya que se inundaba, haciendo un cultivo llamado canalización, en donde hacían canales de tierra para que el agua pudiera deslizarse, para que pudiera, como un tipo de drenaje, y así sus cultivos pudieran permanecer intactos o lo mejor posible. Entonces, prácticamente sería eso.
de cómo empezaron a sobrevivir en estas tierras húmedas, salvajes, ya que ella es todo tropical, es selva. Entonces continuamos. El comercio de los mayas fue de gran importancia. Se conocía el trueque. En ellos importaban muchas cosas, eh, como por ejemplo las plumas de anade y de quetzal. Podemos observar aquí una pluma de quetzal. Hacían trueques. Luego, bueno, esa era la manera principal del comercio, pero luego también usaban objetos de valor, como moneda, como valor, y entonces existía para ellos como una moneda, un tazón, un tarrón, algún objeto de importancia, o para ellos pues lo que sería algo hecho, ¿no?, en la sociedad. Aquí podemos observar el fallecimiento de un niño maya. Comenta que cuando los niños bebés llegaban a fallecer, los llegaban a meter en una vasija de barro y los enterraban. Las personas adultas que fallecían y también las enterraban en una vasija, llegaban a medir hasta 1 metro de altura, por lo mismo que ahora sí que los ponían dentro para que pudieran entrar sin problema alguno. Aquí podemos ver a un maya, un bebé maya. O incluso también llegaban a enterrarlos con vasijas, con parte de su tesoro, ¿verdad?, que lo representaba. Pudiera ser un dios azteca, un dios maya, o algún objeto de valor hacia ellos, ¿verdad?, como plumas de quetzal, este, otra, otras herramientas. Aquí tenemos una vista de lo que es la cripta de Pacal, un rey de gran importancia. En la actualidad falta mucho por descubrir aún, pero por los hallazgos que han encontrado, pues es asombroso por la cantidad de tesoros que han puesto los mayas en su tumba. Podemos observar que hay piedras preciosas color verde, una máscara, no se alcanza a ver, y eso hace más rica la tumba. Podemos observar que hay personajes, hay guerreros escultados sobre la pared, y también de fondo, que no sé si se alcance a observar. De los pequeños momentos que pude escuchar a narradores, a guías, pude escuchar que los mayas hacían deformaciones craneales, dentarios, para verse estéticamente mejor. Eran realmente como un privilegio, era más que nada como personas de gran poder. Entonces también adentro mencionaron el Popol Vuh, que es un libro que hace mención de la creación del hombre, cuando los dioses empezaban a crear con palos, paja, incluso maíz al hombre, pero siempre veían alguna deformidad, había alguna decepción al hacerlos. Por decir, el maíz era muy débil, incluso que el palo, la paja. Entonces empezaron a crear, hicieron, si no mal recuerdo, menciona en el libro
creo que 5 creaciones, creo que incluso lo hicieron de barro, pero nada más creo que no se podía mover, si no mal recuerdo, dentro de la esfera de Popol Vuh. Y al final nació el humano, nació los mayas por carne y hueso. Es un libro muy bueno, lo he leído, realmente me faltan algunas ideas porque no recuerdo muy bien algunos puntos cuando los hermanos fueron a Xibalba, al mundo del infierno, a jugar con los señores de Xibalba, al juego de la pelota. Incluso aquí sale algunas piezas representadas con el juego de la pelota, es al maya y literalmente la pelota al lado. No podemos tomar todo ya que es demasiada información. Eh, como ya observamos, eh, hay un muro, hay un muro donde se encuentra el hombre, hay una mazorca, vimos su comercialización, eh, se perforaban los dientes, era de lujo hacer eso. Entonces prácticamente fue una civilización muy buena de aquí de Mesoamérica, grandes aportaciones astronómicas, matemáticas, físicas a lo que es. Estaba leyendo también que su mayor avance en su época fue en 300 antes de Cristo o 300 después de Cristo, no recuerdo. Fue la parte crítica de su cultura donde los llevó a su máximo avance de su cultura en tanto a conocimientos como avances en tanto a la astronomía como como sus inventarios para la guerra. La pirámide de la luna en Teotihuacán está sobre la calzada de los muertos. Se cree que esa construcción, esa pirámide, fue construida en el año 100 después de Cristo. Lo cual en su investigación en el interior han encontrado 4 pasillos, por llamarlo de un modo, que les han llevado a más información de cómo vivían los teotihuacanos, los arqueólogos. Realmente sería una muy buena idea ir a Teotihuacán a conocer la famosa avenida de la calle de los Muertos, así se nombra, por el final de Teotihuacán, por tanto muerto que hubo. Entonces hay que planear una salida, queda lejos un poco de la ciudad, creo que queda 1 hora, si no mal recuerdo, pero estaría muy bien visitar nuevamente la pirámide de la luna, visitar la pirámide del sol y conocer dónde pisaron los teotihuacanos. Los teotihuacanos tenían una muy fuerte relación con los mayas, incluso los mayas llegaban a ir en pie al valle, al Teotihuacán, como jerarquía, eran como reconocerse, era tomar como en cierta parte posición de la jerarquía tanto teotihuacana como maya. Hay un libro que leí de las culturas que creo que los teotihuacanos, no sé, hay que checar esa información, no lo estoy diciendo a lo que recuerdo, pero creo que la civilización maya junto con otra, no recuerdo, formaron la teotihuacana. Incluso sus dioses teotihuacanos son parte de los dioses de los mayas y de la otra cultura. Creo que eran los toltecas, no recuerdo bien. Entonces ambas civilizaciones se juntaron, ambas civilizaciones juntaron sus dioses, sus creencias. Algunos fueron renombrados siendo el mismo dios, pero con diferente nombre, pero al final de cuentas fueron
una civilización, de 2 civilizaciones, pudiera ser incluso 3 civilizaciones, pero les estaría debiendo ese dato. Sería muy bueno leer nuevamente el libro, ya lleva varios años que lo he leído, entonces quedaría también como pendiente para reforzar eh, el aprendizaje con la teoría. Y llegamos a los toltecas. Los toltecas eran grandes jugadores del juego de la pelota. Sí, se alcanzó. Ah, sí, sí. Eran grandes jugadores de la pelota. Para mí, yo, o sea, hay civilizaciones que también jugaban juego a la pelota, pero si a mí me preguntan la civilización que juega la pelota, sin duda alguna dirían los toltecas. Sería lo primero que se me pasara a la mente. Entonces, estamos en una mini cancha creada del juego de pelota que consistía una en una pelota hecha, creo que era de piedra, pero no sé bien, de un material duro. Le consistía en pegarle con la cadera y los aros estaban como a 3 metros de altura y tenía que pasar la rueda sobre el aro, como si estuviéramos hablando de fútbol, soccer. Tiene que meter la pelota dentro de la portería. Es algo muy similar. Jugaban de sol a sol. Tenían su propia marca. Hagan de cuenta que estaba el edificio construido. Estaba el muro construido y conforme iba avanzando el sol hacia su ocultación por el día, este edificio iba marcando una raya, a lo cual cuando llegaba a la raya significaba el fin del juego. El equipo perdedor o el ganador, creo que era el ganador, era sacrificado para los dioses. Ustedes dicen, pues yo preferiría perder, ¿no? Para pues no morir, pues me van a sacrificar, ¿no? Entonces, pero no. Anteriormente ellos, al sacrificarse, era como irse con los dioses, irse al paraíso. Entonces prácticamente el sacrificarse era como la suerte
como si se hubieran ganado la lotería prácticamente. Entonces pues había incluso el equipo de la cultura de los toltecas, de los mayas, de toda aquella civilización que jugara la pelota tenía su propio equipo representándose. Y qué mejor que la narración del Popol Vuh, de los hermanos que fueron a jugar, que ganaron y incluso que salieron para salvar a su padre, ¿verdad? Fueron a Chivalba a recuperar, a salvar el alma de su padre que había sido pues capturado por los muertos, ¿verdad? Por los dioses de Xibalba. Entonces es una temática muy bonita. Creo que se complementa este museo con todo allá de la península de Yucatán, todo también desde Teotihuacán. Pues sería prácticamente la información más destacada de estas dos salas, tanto de Maya como de la de Teotihuacán. Pasamos rápidamente a observar la sala de los toltecas. No da tiempo, pero sinceramente creo que nos vamos muy satisfechos por la gran información recaudada, obtenida. Decirles a ustedes cómo fue su vida, cómo era su civilización, desde el comercio hasta su muerte prácticamente. Entonces prácticamente es algo hermoso, aunque un poco locochón, porque sacrificaban a las personas. Pues cuando llegaron los españoles, pues dijeron pues, que qué onda con estos tipos, ¿no? Porque pues al final de cuentas ver a alguien sacrificar a otra persona, pues te quedas de shock. Todo por la idea de un renacer del sol. ¿Y aquí quiero decir? Que las culturas sacrificaban a sus personas, a su población, para que el sol volviera a salir después del anochecer. Entonces, cuando llega Hernán Cortés y ve eso, pues que se queda de 6, porque pues ellos no hacían eso en España, y pues todos los días salía el sol, ¿verdad? Conformaba el día y la noche, y posteriormente pues les dice que qué onda, ¿no? Llega la conquista y prácticamente estarían siendo derrotados por el Imperio Español con ayuda de algunas civilizaciones de aquí de México, ya que los españoles eran 300 soldados, y pues contra un imperio, contra una sociedad, pues son muy pocos los soldados que iban a necesitar para vencer a una gran sociedad, ya que Tenochtitlan era pues de los guerreros más temibles del tiempo. Los mexicas eran pues los más poderosos, después de que habían siendo arrinconados por todos, pidiendo posada desde el norte del país hasta llegar a Oaxaca, a Puebla, al famoso Pico de Águila, donde antes habían visto los mexicas el águila devorarse a la serpiente, pero los habitantes del Pico de Águila, de la montaña del Pico de Águila, lo asustaron. Tuvieron que seguir su trayectoria hacia el Valle de México, donde volvieron a ver otra vez a la serpiente siendo devorada por el águila, ¿verdad? Entonces prácticamente Tenochtitlan no iba a ser fundada en el Valle de México,
Va a ser fundada creo que en Puebla. Está el, ¿cómo se llama? El Pico de Águila, creo que está en Puebla. Entonces, pues imagínense que Tenochtitlan fuera Puebla, estuviera en Puebla. Hubiera sido una historia enormemente diferente. Entonces prácticamente los mexicas empezaron a, a hacer su cultura. Eran muy fuertes en tanto medicina, tenían sus libros de medicina. Cuando llega Hernán Cortés, lo primero que hace es quemar los libros de medicina de los mexicas, porque prácticamente era muy avanzada su conocimiento en tanto ese área. Los mexicas al reaccionar, pues perdieron muchísima información. Sí eran muy buenos, pero se presentaron otras enfermedades, enfermedades que no conocían, que eran nuevas, que fueron traídas de Europa, como que es la viruela. Era una enfermedad muy desconocida, como lo que estamos viviendo ahora, que es el coronavirus, pero esta enfermedad fue traída, no fue creada o investigada, fue traída de otro país. Entonces prácticamente quedamos con mucha información todavía por contar, que no creo que alcance el tiempo. Este, los mexicas tuvieron la ciudad de oro, Tenochtitlan. Ciudad de oro porque no es porque tuvieran mucho oro, o sea, sí era una civilización de alto contenido, que tenían varias joyas de oro, había muchos materiales, muchos objetos de ellos con materiales de oro, pero la verdad es de que les llamaban ciudad de oro porque hagan de cuenta que en Tenochtitlan estaba en un lago, en el lago de Texcoco. Llegan los mexicas, los aztecas, y está el lago de Texcoco. Empiezan a crear la gran Tenochtitlan, y durante las noches ponían antorchas a la periferia de lo que es Tenochtitlan. Entonces cuando llegaban civilizaciones o ellos mismos llegaban durante la noche, su ciudad, al estar prendido, a tener antorchas alrededor, pues parecía que, bueno, se reflejaba estas antorchas en el lago de Texcoco, y eso parecía que brillaba. Por eso el nombre de la ciudad de oro. Cada ciudadano tenía sus deberes, habían baños públicos, tenían mucha higiene, se llegaban a bañar creo que 3 veces al día. Algunas personas se dedicaban a limpiar los baños públicos porque eran extremadamente con mucha higiene, tenían mucha higiene. Entonces, como habían personas que limpiaban los baños públicos, habían personas que se dedicaban a tener prendidas todas las noches esas antorchas, como también observar el cielo nocturno para estudiar la astronomía. Como también se dedicaban a la paquetería, habían aztecas que servían como mensajeros entre civilizaciones. Recuerdo que una vez vi en un documental que comparando la velocidad que tenían antes con Correos de México actualmente, era un poco más rápido la mensajería azteca que la de Correos de México de hoy en día. Entonces son datos muy interesantes. ¿Quién iba a pensar que una gran civilización iba a apoderarse de las demás? Y al final, cuando llegan los españoles y les dice que le ayuden a vencer a su gran imperio enemigo, pues optan por ayudarlo, y Hernán Cortés aprovecha para conquistarlos nuevamente. Cambiaron prácticamente de poder, y como ya no había una cultura de gran fuerza como la mexica,
pues cayeron en el Imperio Español. Ha sido una aventura muy hermosa, muy bonita, de muchos conocimientos, tantos que realmente me llegué a confundir porque no grabé toda la sala, y tanta recopilación de datos, pues sí llega a confundir un poco la información. Entonces prácticamente que estaríamos cerrando este viaje a Chapultepec, a lo que es al Museo de Antropología. Quedaría pendiente el castillo de Chapultepec. No sabemos realmente si vaya a ser pronto la subida a YouTube, a nuestro canal, a la familia Camp, pero nos quedamos satisfechos con esta visita, ¿verdad? Entonces nos despedimos hasta acá. Nuestra siguiente aventura, vamos a ver si vamos a otro museo de gran importancia de las culturas que hayan abarcado. Entonces se complementó, vieron que se complementó el video anterior de Xochimilco con el Museo Nacional de Antropología. Entonces vamos a intentar enlazar los cuentos para que así no tengamos un pierde de los sucesos como fueron detallándose. Mientras los mayas aquí hacían sus grandes construcciones, pues habían otras culturas que iban a provenir de los mayas. Entonces pues vamos a continuar en búsqueda de información para intentar adjuntar todo, tanto del primer video como de este video, del segundo video de la Gran Tenochtitlan, que tenemos como objetivo como que reunir los datos y enlazarlos, pero que al final de cuentas toda la Ciudad de México está sobre tesoros mexicanos, mexicas. Hay tumbas, hay muertos, hay tesoros, prácticamente estamos arriba de un cementerio azteca, grandes riquezas aztecas también estamos y estamos descubriendo. Posiblemente vayamos al Templo Mayor, no sé, no sabría comentarles ahorita, pero les apuesto que la siguiente aventura será de entretenida como esta y la pasada aventura. Entonces nos despedimos hasta aquí en Chapultepec, aquí en los juegos de pelota, desde los toltecas, ¿verdad? Entonces hasta la próxima. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente aventura de la Gran Tenochtitlan.